Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante, diría yo. ¿Qué significa, en la práctica real, vivir una espiritualidad concreta en el mundo de hoy? Nos vamos a basar en un material formativo sobre la Orden Franciscana Seglar, específicamente el capítulo que analiza el artículo 4 de su regla. Así es. Para quienes quizás no estén tan al día, la Orden Franciscana Seglar, la OFS, agrupa a laicos, gente común, digamos, que quiere vivir el Evangelio al estilo de San Francisco. Exacto. Pero desde su vida cotidiana, ¿no? En la familia, el trabajo. Justo, en medio de la sociedad. Y este artículo 4 es como la brújula que les orienta. Nuestra misión hoy es, destilar las ideas clave de este documento, cómo se traduce esa inspiración franciscana a la acción concreta, hoy. Exacto. Y este capítulo que estamos viendo se enfoca en lo que considera los pilares de ese artículo. Son básicamente 3. Cristo como eje central, irreemplazable, diría yo. El centro de todo. Eso. Luego, el ejemplo vivo y radical de Francisco como modelo a seguir. Y finalmente, una relación constante, dinámica, con el Evangelio. O sea, no se queda en teoría. Para nada. El texto lo presente como una llamada a una vida coherente, que de verdad transforme. Suena intenso. Empecemos por esa primera idea que mencionaste. Cristo como el centro de todo. El documento parece darle muchísimo peso a eso desde el inicio. Totalmente. Y es clave cómo lo enfoca. No habla de Cristo como un principio abstracto o una idea lejana, Ajá. Sino como la fuente viva y real, así lo dice, de donde brota todo para el franciscano seglar. Pone el ejemplo clarísimo de San Francisco. Claro. Recordando cómo él hizo de Cristo el centro absoluto de su vida. Y ojo, subraya que no era solo en la oración. Sino lo cotidiano. Justamente, en cada gesto, cada encuentro, cada decisión del día a día. Entiendo la idea, pero, a ver, ¿cómo se traduce eso en la práctica? Para alguien hoy. Una cosa es admirar a Francisco, claro, y otra muy distinta es intentar vivir así. Pues, en medio del tráfico, las cuentas, las redes sociales. ¿El documento da pistas más concretas? Sí, insiste mucho en la implicación práctica. Argumenta que cada acción debería estar de alguna manera como filtrada o guiada por la persona de Cristo. ¿Filtrada? Sí, no lo presenta como una figura histórica admirable pero allá lejos, no, sino como un amigo cercano, un maestro y un hermano. Alguien a quien se busca imitar activamente. Pone el foco en alinear pensamientos, palabras, acciones, con lo que entendemos que es su amor, su misericordia. Es un llamado a una integración muy, muy profunda entre fe y vida. Vale, una integración total. El texto también cita esa frase tan conocida del Evangelio de Juan, donde Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo interpreta el documento estas 3 palabras en el contexto franciscano seglar? Las desarrolla como claves, justamente para entender esta propuesta de vida. A ver. Dale. Primero, camino. Lo presenta no como un paseo tranquilo, Me imagino que no. No, para nada, sino como una senda de radicalidad, ya vamos a volver a esa palabra que es importante, y de discernimiento constante. Reconoce que no es fácil. Claro. Pero argumenta que es un camino que transforma la vida diaria. Implica cultivar la humildad, una cierta pobreza de espíritu y desapegarse de lo que no es esencial. Entendido. ¿Y la verdad? ¿Cómo la entiende? Segundo, verdad. En lo que describe como un mundo a menudo confuso, lleno de mensajes contradictorios. Sin duda. Presenta a Cristo como la verdad que da sentido, que da propósito último a la existencia. Vivir esta verdad, según el documento, se traduce en buscar la honestidad, la integridad personal. La coherencia. Exacto, la coherencia sólida entre lo que se cree y lo que se hace, siempre basándose en el Evangelio. Coherencia, esa parece una palabra clave acá, ¿no? Totalmente. ¿Y la vida? ¿Qué dice de la vida? Y tercero, vida. El énfasis está en que la vida en Cristo no es solo una promesa para el más allá, ¿viste? Ajá. Sino una realidad que se puede experimentar ahora. Ya. Se trata de vivir desde ya, en las relaciones, en las decisiones de cada día, esa plenitud que viene de Él. Es una invitación a una vitalidad espiritual muy presente. Muy bien. Camino, verdad, vida.
Como una especie de GPS espiritual, ¿no? Algo así, sí. Mencionaste la palabra radicalidad. El texto la usa bastante, por lo que veo. Muchísimo. Y parece ponerla en contraste directo con lo que percibe como tendencias actuales. No sé, materialismo, individualismo. Ahí es donde la cosa se pone desafiante, me imagino. Exactamente. La radicalidad evangélica, como la llama el documento, se presenta como una disposición a ir a la raíz. Eso significa radical, ¿no? Ir al fondo. Claro. Implica estar dispuesto a cuestionar la comodidad o el éxito material como fines últimos en sí mismos, y en su lugar propone optar por el desapego. ¿Desapego cómo? No necesariamente la miseria, ojo, sino la libertad interior frente a las cosas, y por la misericordia activa, sobre todo hacia quienes están más necesitados. ¿Podrías dar un ejemplo un poco más concreto de cómo se vería esa radicalidad hoy? A veces suena un poco abstracto. Claro, claro. El documento sugiere que significa tomar decisiones cotidianas. ¿Qué compras? ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Cómo tratas a los demás? ¿En qué causas te involucras? Decisiones del día a día. Sí, basándote en principios como la solidaridad, la justicia, la caridad, aunque eso vaya a contracorriente de lo que la sociedad considera normal o exitoso. Entiendo. Por ejemplo, no sé, podría ser dedicar tiempo regularmente al voluntariado en lugar de a otra actividad quizá más lucrativa, o elegir un estilo de vida más sencillo para poder compartir más recursos, o defender activamente la dignidad de alguien que está siendo marginado en el trabajo, en la comunidad. Pequeñas grandes cosas. Exacto. Se trata de intentar reflejar los valores del Evangelio en el tejido mismo de la vida diaria. Que se note. Entendido. Es llevarlo a acciones muy concretas. Y esto conecta perfecto con el segundo pilar que mencionaste, seguir el ejemplo de San Francisco. El artículo 4 insiste mucho en él como modelo. ¿Qué aspectos específicos de su vida resalta este material? Sobre todo, resalta que Francisco vivió su fe de manera radicalmente concreta. O sea, no era una espiritualidad de ideas abstractas flotando en el aire. No, claro. Era de acciones visibles. Su forma de seguir a Cristo se manifestó, dice el texto, en su opción por la pobreza voluntaria, la humildad genuina, pero genuina de verdad, y una solidaridad muy activa con los más excluidos de su época. Los leprosos, por ejemplo. Exactamente, como los leprosos. El documento lo presenta como alguien cuya vida entera fue un testimonio andante del Evangelio, una santidad hecha servicio, hecha carne. El texto habla de su amor incondicional a Cristo como el motor detrás de todo eso. ¿Cómo vincula ese amor con ese estilo de vida tan austero y entregado? Lo presenta como la causa directa. Ese amor profundo por Cristo es lo que, según esta interpretación, lo llevó a renunciar a una vida cómoda, de riqueza, de estatus social. ¿Lo dejó todo? Lo dejó todo. La pobreza, la humildad, el desapego, no eran metas en sí mismas, sino la forma en que él expresaba ese amor de manera tangible, visible. Y ese amor se desbordaba naturalmente en servicio constante a los demás. ¿Y la lección para hoy? Para los franciscanos seglares hoy, la implicación que extrae el documento es clara. Ese mismo tipo de amor debería ser la motivación para vivir el Evangelio con esa radicalidad de la que hablamos y para servir sin esperar nada a cambio, incondicionalmente. Se habla mucho de la pobreza radical de Francisco. A veces eso puede sonar un poco, no sé, como un rechazo a todo lo material, casi como si lo material fuera malo en sí mismo. ¿El texto aclara este punto? Sí, y es importante esa aclaración. El documento enfatiza que no era un desprecio por las cosas materiales en sí, sino una elección consciente, hecha por amor a Cristo y por un anhelo profundo de libertad interior. Francisco veía el exceso de bienes y la preocupación constante por ellos como ataduras. Como un peso. Exacto, como un peso que dificultaba amar a Dios y al prójimo con pureza, con libertad. Para el seglar de hoy, esto se traduce en lo que llama pobreza espiritual. ¿Y qué significa exactamente esa pobreza espiritual? ¿Es no tener nada de nada? No necesariamente. Significa más bien un desapego interior de los bienes, una libertad frente a ellos. ¿Una actitud? Una actitud, sí. Poner a Cristo y los valores del Evangelio por encima del afán de acumular o del estatus que te dan las posesiones. Es como, si quisiéramos usar un término moderno, como un minimalismo espiritual. Me gusta esa idea.
Elegir conscientemente la libertad de las cosas para ser libre para lo que realmente importa. Y el documento argumenta que este desapego interior debe reflejarse también exteriormente, ¿Cómo? en la solidaridad activa y en un uso responsable ético de los bienes que se tengan. No es solo una idea, tiene que verse. Vale, entendido. Una libertad interior que se manifiesta en acciones concretas. Entonces, considerando que vivimos en un mundo, bueno, muy diferente al de Francisco, ¿cuál dirías que es el principal desafío que plantea este material para un franciscano seglar hoy? El desafío central que subraya el texto es precisamente ese. ¿Cómo aplicar ese ejemplo radical de pobreza, entendida como libertad interior y solidaridad, de humildad y de servicio, en un contexto que a menudo te empuja justo en la dirección contraria? ¿Hacia el egoísmo, el consumismo? Exacto. Hacia el consumismo desenfrenado, el individualismo, requiere, según el documento, una decisión firme por Cristo y el coraje, la valentía de ser un testigo coherente del Evangelio en todas las áreas de la vida. En todas. En todas. Familia, trabajo, sociedad. Trabajando activamente para construir un mundo un poquito más justo, más fraterno. Al estilo de Francisco, pero hoy. Es un listón alto, sin duda. Pasemos al tercer pilar que menciona el artículo 4, el estudio constante del Evangelio. El texto dice que debe ser la guía principal, no solo una lectura de vez en cuando. Fundamental, según esta fuente. Interpreta que para Francisco, el Evangelio no era un libro de devoción para ratitos aislados, no. No. Era la hoja de ruta práctica para su vida diaria, en todas las circunstancias. Para los seglares, se presenta como la base insustituible de su vida espiritual. ¿Y estudiarlo cómo? ¿Intelectualmente? No solo. Estudiarlo, o mejor dicho, meditarlo, no se ve como un mero ejercicio intelectual. Es más bien un acto de amor, de búsqueda constante, de discernimiento. ¿Cómo entiendo y, sobre todo, cómo aplico las enseñanzas de Cristo en mi situación concreta, ahora? Ajá. Es la guía para pensar, actuar y decidir. Para todo. El documento usa la expresión lectura asidua. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Hay que leer la Biblia todos los días durante horas? No necesariamente se refiere a la cantidad de tiempo, sino más bien a la calidad y la constancia. Asidua implica una práctica regular, profunda, que no se quede en la superficie, en lo literal nomás. Ir más allá. ¿Sí? Es sumergirse en la palabra para encontrar sabiduría, para dejarse transformar por dentro. El texto argumenta que esta práctica fortalece espiritualmente para enfrentar las dificultades y, claro, alimenta la relación personal con Cristo. Tiene lógica. Y también destaca algo interesante, la importancia de la lectura y reflexión comunitaria del Evangelio. Dentro de las fraternidades, ¿por qué se enfatiza en lo comunitario? ¿No es algo personal? Es personal, pero lo comunitario es vital. Se ve como un espacio fundamental para compartir cómo resuena la palabra en cada uno, ¿viste? Para ayudarse mutuamente a comprenderla mejor. Ah, claro. Y, crucialmente, para animarse y apoyarse en el desafío de llevar esas enseñanzas a la práctica real, que no es fácil. Es un aprendizaje y un crecimiento compartidos. Hay una frase en el texto que me llamó la atención. Pasar del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio. Suena como un ciclo, un ir y venir constante. ¿Puedes desglosar un poco eso? Sí, es una idea central que describe un dinamismo muy interesante. Pasar del Evangelio a la vida significa que lo que lees y meditas en la palabra de Dios tiene que inspirar, tiene que dirigir tus acciones diarias. Que no se quede en la cabeza. Exacto. Que se haga carne. Debe traducirse en gestos concretos. Actos de misericordia, búsqueda de la justicia, solidaridad, compasión, cuidado de los necesitados, trabajar por la paz. Las acciones en el trabajo, en la familia, en la sociedad, deben ser un reflejo visible de esos valores evangélicos. Entiendo. ¿Y la otra dirección? De la vida al Evangelio. ¿Cómo es eso? Esa es la vuelta. Las experiencias de la vida cotidiana, los desafíos, las alegrías, las preguntas, las luchas, deben llevarte de nuevo a buscar luz, sentido y orientación en el Evangelio. Ah. Es como decir, esto que me está pasando, ¿cómo lo ilumina la palabra de Dios? ¿Qué me dice Jesús sobre esto? Es un diálogo continuo entre tu fe y tu experiencia vital. Un ida y vuelta. Sí. El objetivo final, dice el texto, es que la vida misma se convierta en un evangelio vivo,
un testimonio que hable por sí mismo y que contribuya a transformar positivamente el entorno. Un ciclo muy dinámico, ciertamente. Pero volvamos al contexto. El documento describe el mundo actual como secularizado. ¿Cómo encaja este llamado a vivir tan intensamente el Evangelio en ese escenario? ¿No es como nadar contracorriente todo el tiempo? El texto lo plantea precisamente así, como una misión clara: hacer visible a Cristo justamente en ese contexto secularizado. ¿Cómo? No se trata de imponer nada, sino de testimoniar, de mostrar con la vida. Implica ser fiel a lo que crees, a la verdad del Evangelio, incluso si eso significa ir contra la corriente cultural o enfrentar incomprensión. ¿Qué puede pasar? Claro que puede pasar. Es un llamado fuerte a la coherencia frente a lo que el documento identifica como tendencias dominantes de egoísmo, consumismo, indiferencia social. Lo que hablábamos antes. Exacto. La inspiración, una vez más, es Francisco, a quien se presenta como alguien que renovó la Iglesia y la sociedad de su tiempo con su testimonio radical. La llamada a los laicos hoy es a ese mismo tipo de testimonio, adaptado a nuestro tiempo, claro, pero con igual valentía y fidelidad. Todo esto converge en lo que el texto llama un desafío personal y comunitario. Hablemos primero de lo personal. Vivir el Evangelio en lo cotidiano. ¿Qué implica eso en la práctica, más allá de lo que ya dijimos? Implica una transformación que debe intentar ser integral, que abarque todas las dimensiones de la vida: cómo vivís en familia, cómo afrontas el trabajo, cómo construís tus relaciones sociales, qué criterios usas para tomar decisiones, las grandes y las pequeñas. En todo. En todo. El énfasis está en que no basta con las buenas intenciones o las palabras bonitas. Se necesitan acciones concretas y constantes. Vivir con coherencia valores como la humildad, la misericordia activa, esa pobreza espiritual o libertad interior y la caridad en el día a día, incluso y sobre todo cuando es difícil o incómodo. Has mencionado la coherencia varias veces. Parece ser un hilo conductor muy fuerte en todo este capítulo del documento. Más auténtico posible de la fe que profesás. El ideal es que no haya una fractura, ¿viste?, entre lo que crees en tu corazón y lo que haces con tus manos. Que no haya dobleces. Exacto. Aplicar los valores franciscanos de forma concreta en todos los ámbitos, sin compartimentos estancos, sin separar tu vida espiritual de tu vida normal. Fácil decirlo. Claro, y el texto mismo reconoce que esto no es algo que se logra de una vez para siempre. Implica una conversión continua, dice, un esfuerzo constante por discernir y vivir según la voluntad de Dios, con una disposición permanente a la renovación interior, a empezar de nuevo cada día. Un esfuerzo constante que suena, agotador si se hace en solitario. ¿Qué papel juega entonces la comunidad, la fraternidad franciscana, en este desafío? El documento la describe como esencial, indispensable, diría yo. La fraternidad local es el espacio natural de apoyo mutuo para intentar vivir esta regla de forma coherente en medio de un mundo complejo. El cable a tierra. Algo así. Se presenta como un lugar seguro donde compartir las luchas y las alegrías espirituales, donde discernir juntos cómo responder a las llamadas del Evangelio en situaciones concretas, y donde fortalecer el compromiso cristiano de cada uno. Suena importante. Lo es. Debe ser un entorno de formación permanente, de acompañamiento fraterno, de ánimo recíproco. Incluso menciona algo clave: la corrección fraterna. Corrección fraterna. Suena un poco fuerte. Bueno, se refiere a ayudarse unos a otros con caridad, con amor, a ver los puntos ciegos, ¿no? A ver dónde podemos mejorar, dónde nos estamos desviando, siempre para crecer juntos. Apoyo mutuo, formación, corrección fraterna. Suena un compromiso comunitario serio, ¿eh? Lo es parte del camino. Y finalmente, el material menciona que la misión no se queda dentro de las paredes de la fraternidad, ¿no? Sino que va más allá. Correcto. La vocación del franciscano seglar, tal como la presenta este texto, es intrínsecamente misionera. ¿Misionera cómo? ¿Ir a otros países? No necesariamente en ese sentido geográfico, sino en el sentido amplio de ser testigo en el mundo secular, en tu propio ambiente. La vida en fraternidad te fortalece y te envía. Te prepara. Exacto. La misión es llevar ese testimonio de Cristo a tu propia familia,
a tu ambiente de trabajo, a tu comunidad local, a las estructuras sociales, donde estés. Ser luz ahí donde estás. Justamente, se trata de ser portadores de la luz del Evangelio, mostrando con la propia vida, no necesariamente con discursos, sino con hechos, cómo esa fe puede transformar y sanar. El texto anima a involucrarse activamente en acciones concretas que promuevan la solidaridad y la justicia social. Hacer fermento en la masa. Bien, creo que hemos recorrido bastante terreno. Si intentamos resumir todo esto, este análisis del artículo 4 de la regla OFS nos presenta una visión de la vida franciscana seglar como una existencia, radicalmente centrada en Cristo, inspirada por el ejemplo concreto y desapegado de San Francisco. Sí. Nutrida por una relación viva, constante con el Evangelio. Fundamental. Y vivida con una búsqueda permanente de coherencia, tanto a nivel personal como con el apoyo esencial de la fraternidad. Exacto. Y todo esto con una visión clara de ser testigos transformadores en medio del mundo. Así sería. Así lo veo yo también. Muy bien resumido. Es una visión integral y muy exigente, la verdad. Sí, exigente, pero atractiva también, ¿no? sin duda. Y si quisiéramos conectar todo esto y dejar quizás una idea final para la reflexión, Dale, cerremos con eso. podríamos pensar en el impacto real que puede tener, según esta visión franciscana, un solo acto cotidiano, vivido con esta radicalidad evangélica. Un solo acto. Sí, en un mundo que a menudo valora otras cosas, el éxito material, la autoafirmación, la comodidad. ¿Qué diferencia concreta puede marcar esa coherencia, a veces silenciosa, pero visible, en las pequeñas decisiones? En cómo tratamos a los demás, en nuestras prioridades diarias. Ese llamado a ser testigos activos, siguiendo las huellas de Francisco en los desafíos de hoy, ¿cómo resuena en la práctica concreta de cada día? ¿Qué huella dejamos? Una pregunta que da mucho que pensar, ciertamente. Gracias por guiarnos en este análisis tan detallado y lleno de matices del artículo 4. Ha sido muy esclarecedor. Un gusto compartirlo. Y gracias a quienes nos acompañaron en esta exploración. Hasta la próxima.